Buenas noches, profesora. Recibo un cordial saludo. Mi nombre es Pedro de Sousa y aquí estoy cumpliendo con la asignación número 2 del Laboratorio de Mediciones RF, en la cual en esta asignación nos piden el uso práctico, el uso sencillo del osciloscopio, mostrando una señal en el canal 1 y otra señal en el canal 2. Comencemos. Vamos a comenzar la práctica. Inicializamos nuestro software de simulación, en este caso es el Proteus, que es el simulador que hemos aprendido a usar en la práctica anterior. Iniciaremos nuevo proyecto, Systematic Capture. Okay. Aquí tenemos nuestra tabla de trabajo. Como bien se muestra en la práctica, nosotros vamos a hablar un poco sobre el osciloscopio. El osciloscopio, como se puede ver, aquí está en instrumentos de medición, lo colocamos acá. ¿Qué es el osciloscopio? El osciloscopio es un instrumento de medición que nos permite ver gráficamente una señal de tensión, una señal eléctrica. Esta señal eléctrica la podemos visualizar en forma de onda o lo podemos visualizar como una onda, ¿okay?, en forma senoidal, rectangular, de flanco, de dientes de sierra, triangular, por mencionar una de las más comunes. ¿Okay? Gracias a esta herramienta nosotros podemos ver lo que son los valores de amplitud o tiempo, ¿okay?, o periodo que podemos sacar viendo la señal. La amplitud corresponde a lo que vendría siendo el eje Y, que es su voltaje pico y voltaje pico a pico, y tenemos el eje X mostrando el tiempo o el periodo de cuánto tarda la señal o la onda en hacer un ciclo y un semiciclo. ¿Ok? Continuemos o pasemos a lo que es el montaje del circuito. En esta oportunidad vamos a buscar un generador de señal de seno, ¿ok?, senoidal. En él vamos a modificar sus parámetros. Aquí nosotros vamos a colocar, voy a colocar una amplitud de 5 voltios para que sea una señal más manejable, a una frecuencia de 60 hercios, porque es la más común trabajada aquí en Venezuela. ¿Okay? Buscamos lo que es las resistencias. Vamos a ubicar resistor, correcto, añadimos. Tenemos aquí nuestra R1 y nuestra R2. Cabe destacar que tanto como en el generador de señal como en nuestra resistencia podemos modificar sus valores. ¿Ok? En este caso nosotros podemos editar sus perfiles, sus valores. Yo puedo colocar aquí perfectamente 100 o 200K o 160 ohmios dependiendo de lo que yo vaya a necesitar. En este caso, para la demostración, yo voy a usar dos resistencias iguales, ya que solamente la práctica es una demostración. ¿Okay? Vamos para acá, necesitamos ubicar la ground o la tierra. Es aquí. Tenemos tierra, la colocamos en nuestro circuito y procedemos a conectar nuestra resistencia. La resistencia y realizamos conexión a tierra. Ahora, teniendo nuestro circuito sencillo, procedemos a conectar el osciloscopio. ¿Cómo lo conectamos? En este caso, nuestro canal 1, el canal A, vamos a conectarlo a la entrada de señal de R1 y el canal B a la entrada de señal de R2. Aquí. Correcto. Aquí hemos terminado lo que es el proceso de conexión del osciloscopio en el simulador. También no se le coloca una tierra al osciloscopio, ya que asumimos que él tiene una tierra virtual o ya la tiene por defecto. ¿Cómo inicializamos el proceso? Dándole a simulación o run the simulation aquí en el software. Aquí, como se puede apreciar, tenemos lo que es el osciloscopio, ¿okay?, como tal, lo que estamos viendo en pantalla. Y aquí tenemos unas perillas, unas opciones que vamos a estar explicando poco a poco para entender su funcionamiento. Para empezar, aquí tenemos lo que es la señal, se puede ver o detectar la señal amarilla como R1, la señal de R1 y la señal R2. Como en el osciloscopio también podemos aceptar hasta 4 señales, vamos a trabajar con las primeras dos, así que las vamos a apagar. ¿Cómo las apagamos? Agarramos en este caso en el canal C, le damos aquí a off y el canal D a off. Correcto. Entonces, aquí tenemos lo que es los parámetros del osciloscopio. Aquí nos dice, por lo menos, por ejemplo, el canal A. Esta es la cuestión del canal A. Todas las configuraciones que hagamos aquí van a ser afectadas a esta señal amarilla.
Esta perilla nos indica los voltios que va a requerir la señal. ¿Ok? En este caso yo lo vamos a poner en 1 voltio. ¿Qué quiere decir estos voltios? Estos voltios van a representar cuánto vale en el eje Y, cuánto vale cada cuadrito. En este caso, cada cuadrito de acá nos vale 1 voltio. ¿Ok? Lo podemos modificar con esta perilla. Vamos a ponerlo 1 voltio. También, al igual que en el canal A, tenemos las perillas en el canal B, que en este caso vamos a ponerle igual de 1 voltio para que se vea un poco más estética y podamos verla más sencillamente. Aquí en esta perilla podemos controlar el tiempo de la señal, ¿ok? Para ella, ¿ok? Este es el eje X que nos muestra el tiempo que tarda la señal en pasar. Vamos a tomarla más o menos a 5 milisegundos, ¿ok? Estos son los parámetros básicos que podemos tomar en la señal. Yo, para mayor precisión o poderla trabajar más cómodamente, podemos rotar las señales en base a esta perilla que nos muestra nuestra ubicación. Yo la coloco en el eje 0 para que esté derecha, al igual que el canal B. Yo la coloco en el mismo eje. Aquí, como podemos ver, ya estamos visualizando las dos señales en el canal A o canal 1, que es la línea amarilla de R1, y tenemos el canal B o la línea 2, que es la línea azul. ¿Cómo podemos conocer, digamos, por ejemplo, yo quiero saber en este caso cuál es el valor pico o el valor pico pico de esta señal? Sobre todo, por ejemplo, en el canal A. Aquí en el software tenemos esta opción que dice Cursors, que lo que hace, si podemos ver el ratón, podemos ubicar un valor, ¿ok? Con el puntero. En este caso yo quiero saber el valor pico, el valor máximo de esta señal, que sería hacia arriba en positivo, vendría siendo 5 voltios. Para marcar este punto le doy clic izquierdo y ahí se me queda grabada esta ubicación, tanto el voltaje como el tiempo que tardó en llegar a este punto. Y el valor mínimo, ¿ok?, de la señal vendría siendo menos 5 voltios. ¿Ok? Eso nos indica que el valor pico a pico es de 10 voltios de esta señal. Al igualmente lo puedo hacer con la señal A, lo puedo trabajar con la señal B o la señal 2, que tenemos un 2.5 voltios positivo y aquí tiene que darnos un menos 2.5 voltios negativo, lógicamente. Aquí tenemos los valores pico, el máximo y el mínimo de la señal. Eso no quiere decir que el valor pico a pico de la señal A o la señal 1 es de 10 voltios y el valor pico a pico de la señal B o la señal 2 es 5 voltios. También podemos ver, ubicándonos acá, cuánto tiempo que tarda esta onda en hacer una, un ciclo o un semiciclo, ubicándolo en el eje X. ¿Ok? Para borrar estos punteros, si yo por lo menos, otro dato curioso, si yo quiero, por lo menos me equivoqué o quiero borrar este puntero, lo que hago es clic derecho y borrar cursor. ¿Ok? Estamos claros en eso. Entonces aquí podemos ver claramente que para desarrollar esta curvatura o cuánto tiempo he tomado esta señal, aquí no lo muestro en el osciloscopio, pero aquí lo he mostrado, para determinar cuánto ha tardado esta señal en llegar al valor máximo, en este caso fueron 20.75 milisegundos. Esto nos indica, como sabemos en los valores, a través de esta señal, esta línea punteada, nos va a llegar el eje 0. El eje 0, que vendría siendo este que está acá, ¿okay? Y nos indica que cada línea de aquí hacia la derecha tiene un valor de 1 milisegundo, o perdón, de 5 milisegundos, que lo hemos configurado acá. Este nos configura el tiempo. Y aquí, si nos desplazamos desde el eje 0 hacia arriba, es decir, todas las líneas a partir de cada línea de acá nos vale 1 voltio, como se puede ver acá. Cada cuadro nos vale 1 voltio. Eso quiere decir que aquí hay 4 voltios, aquí hay 3 voltios, aquí hay 2 voltios, aquí hay 1 voltio y aquí hay 0 voltio. Vamos a mostrarlo, 0 voltio. ¿Okay? Entonces aquí también podemos ver el tiempo, como lo estaba comentando. Tenemos aquí el tiempo transcurrido de la línea, ¿okay? Y podemos ver que en la línea azul como la línea amarilla tardaron
un promedio de 25 milisegundos en hacer un semiciclo y tardaron también un promedio de 25 milisegundos en hacer un ciclo completo. Un semiciclo vendría siendo hasta acá y un ciclo completo vendría siendo hasta acá. ¿Okay? Ya con esto tenemos noción de cómo usar un osciloscopio de manera básica. Ya tendremos todo esto en consideración para realizar la práctica. Aquí tenemos, cumpliendo lo que dice la práctica, tenemos dos señales, una en el canal A o el canal 1 y una en el canal B o el canal 2, mostrando dos señales en el mismo. Si yo quiero estudiar por lo menos más fácilmente la señal 1, por ejemplo, podemos hacer lo que hicimos con las otras señales, que es apagando la 2, podemos ver más claramente la 1, al igual que podemos hacer con la 1 para ver más clara la 2. ¿Okay? Esto ha sido todo por ahora, espero les haya gustado y pase buenas noches.